que fueron aquellas demostraciones de pasmo intelectual ante una mirada tan inteligente al tema de las drogas. La Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria, acababa de definir que el uso de las drogas era una demostración del libre desarrollo de la personalidad. ¡Qué talento! ¡Qué profundidad en el análisis! La psiquiatría moderna iba a tomar un nuevo sendero. Desde el hombre en busca de sentido no se había dicho nada tan especial. El libre desarrollo de la personalidad queda demostrado con el uso de las drogas. Eso significaba legitimar el uso de las drogas. ¿Cómo me van a castigar a mí si estoy ejerciendo el libre desarrollo de mi personalidad? Entonces, como eso tiene que ser así, yo le voy a decir a usted que tiene el derecho de portar una determinada cantidad de alucinógenos, es decir, de cocaína, para que pueda estar respaldado con una medida de tipo judicial y policivo, una decisión de tanta penetración como la de la Corte Constitucional. Y se fijó la dosis mínima que no ha hecho sino crear un problema de alcahuetería y de impunidad, porque la policía se encuentra siempre ante alguien que lleve en el bolsillo la dosis mínima. El jíbaro, el delincuente que está vendiendo la droga, siempre tiene el cuidado de tener en el bolsillo la suficiente para que pueda confundirse con la dosis mínima. Dosis mínima que en otro fallo ya muy inteligente y muy profundo de la Corte Constitucional se declaró eminentemente variable. Y eso pues es claro. Hay personas que se emborrachan con un trago de aguardiente y otras personas que para emborracharse necesitan una botella entera. Lo mismo pasa con la droga. La dosis personal o la dosis mínima, una es para una persona y otra para otra. ¿Y quién le dice a alguien que está portando o que está llevando de un lugar a otro, sí, portando más cantidad de la que necesita para el ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad? Nadie. Total, la lucha contra el narcotráfico en las calles de Colombia es un imposible. La policía es impotente, porque a todo el que capturan, lo que lleva en el bolsillo es la dosis mínima, expresión del libre desarrollo de la personalidad. Eso pues tiene esa significación desde el punto de vista policivo y judicial, y es que hizo, de hecho, libre el tránsito de cocaína por las ciudades de Colombia. Pero a eso se le suma algo. Esto es un contrasentido ya de tipo filosófico y de tipo psicológico. Bueno, la psicología es una parte de la filosofía, según nos lo enseñaron nuestros maestros. Es que quien decide tomar por el camino de las drogas enajena su libertad. La libertad es lo primero que queda comprometido en el drogadicto, que es pasa a ser propiedad de su propia pasión por la droga. La drogadicción es una disminución obvia de la personalidad, a veces radical, a veces hasta el extremo, en que algunos llegan a decir que el drogadicto es un inimputable, es decir, que es incapaz de entender y de querer para responder por sus actos y para responder penalmente por ellos. Pero no solamente eso, no solamente es un tributario de una pasión que lo domina y que le elimina su libertad plena, sino que pasa a ser dependiente de quien le suministra la cantidad necesaria para vivir drogado. Bueno, eso dirá uno, pues entonces el drogadicto que vea cómo se defiende. Ya viene la otra tesis colateral y forzosa, y es que el drogadicto no puede responder porque es una pobre víctima de su drogadicción, es decir, es un enfermo. Luego el tema no hay que tratarlo con la policía, sino con los médicos. El tema de la drogadicción pasa a ser no un tema de orden público, no un tema policivo, sino un tema eminentemente médico. Pobre drogadicto, porque es un enfermo y hay que tratarlo como un enfermo. Esa
tesis fue la que en el terreno de la filosofía y de la filosofía política convertida en sentencia judicial alimentó todo el consumo interno de cocaína en el país, porque brotaron los drogadictos del fondo de la tierra, claro, estimulados por los vendedores. ¿Y cómo estimulan los vendedores a potenciales consumidores de droga? Empezando por la gente más maleable, de voluntad menos fuerte, los más curiosos o los más idiotas que se dejan embaucar para probar las primeras veces la cocaína antes de caer en sus redes. ¿Y quiénes son por definición esas personas? Esas personas maleables, esas personas a quienes se le está construyendo lo que llaman los psicólogos el vaciado de la personalidad. Los niños y los adolescentes son por definición, por antonomasia, los grandes objetivos de estos vagamundos, sinvergüenzas, criminales que venden droga en las ciudades del país. Luego hay que caerle a la juventud. Además, porque como lo probó Pablo Escobar en el laboratorio experimental que pudo montar en su trágica vida de ser el mayor delincuente que había conocido la historia hasta el momento, los niños y los jóvenes son muy dispuestos a cualquier cosa. El joven, el muchacho de 13, 15, 17 años hace lo que tenga que hacer por un poco de droga. Lo único que le importa en últimas, y era lo que pasaba en aquellos tiempos, era la cucha, la madre. De ahí en adelante que el mundo se desplome, pero hace lo que tenga que hacer. Y a eso se dedicaron estos bandidos, a penetrar en la juventud colombiana. El problema de drogadicción que tenemos es un problema que nadie ha tenido el valor de descubrir, el valor de plantear, el valor de descifrar. ¿Qué significa la drogadicción desde el punto de vista del costo de los hospitales? ¿Cuántos son los drogadictos que tienen que tratar? Y no solamente de la drogadicción, sino de todas las enfermedades anejas, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares que vienen de la mano del uso de la cocaína. ¿Quién ha hablado con seriedad del problema de la deserción escolar vinculado al tema de las drogas? ¿Quién ha hablado con seriedad de la participación que las drogas tienen en el tema de las pandillas juveniles o en el tema de los embarazos de adolescentes? ¿Quién ha hablado seriamente, de verdad, objetivamente, de lo que las drogas están significando en Colombia? Lo que sabemos es que hay por lo menos una olla en cada municipio del país. Hay municipios de muy pequeña población como San Gil, que tienen 15 o 20 ollas comprobadas de lo que llaman el microtráfico, que en su conjunto no es microtráfico, sino tráfico de drogas en grande escala. Señores, eso no significa solamente unos efectos económicos que son catastróficos, porque la economía empieza a girar alrededor de un delito, porque se pierde la pasión y la devoción por el trabajo que se sustituye por el alias de una coronada o de un servicio que se presta irregularmente, desaparece la pasión por el trabajo continuo, tenaz, de día a día, lo que el trabajo significa en cuanto enaltece a un ser humano y en cuanto le permite atender sus necesidades a través del despliegue de sus propias facultades cognitivas y volitivas. Todo eso desaparece y todo eso se acaba. Desde el punto de vista económico, el narcotráfico es un desastre. Y desde el punto de vista moral, social, político, ¿cuántas son las familias destruidas por el narcotráfico? Es que es muy fácil hablar de un narcotraficante, como es muy fácil hablar de un borracho, siempre y cuando el borracho y el narcotraficante sean ajenos. El hombre alcoholizado es un drama, como lo sabe hace mucho tiempo la psicología, y para eso existen los centros de atención y para eso existen las formas de rehabilitación del alcohólico. Pero el drogadicto es 100 veces peor, y cuando ese drogadicto es un niño y es un joven, es sencillamente una catástrofe. Y en el fondo de todo este drama colombiano, en el fondo de estos miles y miles de niños
comprometidos probablemente para siempre por el uso de las drogas, sigue por allá, latiendo en el corazón de Colombia, este dolor inmenso, que el origen de todo está en una sentencia de la Corte Constitucional que habla del libre desarrollo de la personalidad, que alguien con muy buen tino, Alejandro Ordóñez Maldonado, para decirlo claramente, llamó el libre desarrollo de la animalidad, en un estudio que debiera circular mucho más de lo que circula. El libre desarrollo de la animalidad. Señores, desde el punto de vista del orden público, de la violencia, del desequilibrio económico, de los desórdenes que se está produciendo en el entramado económico del país y en el entramado del orden público nacional, laten unas tragedias sin orillas, las tragedias de los narcotraficantes y de sus familias. Pero tranquilos, que alguien llamó eso el libre desarrollo de la personalidad. ¡Qué horror!